esta, hará uso de la palabra su vocero, el señor Javier Velázquez, por 7 minutos. Muchas gracias. Primero quiero saludar al primer ministro y a su equipo ministerial. El aprismo está comprometido con el progreso y el desarrollo del país a largo plazo. Sabemos que ese progreso, ese desarrollo toma su tiempo, necesita mucho esfuerzo para llevar al país por el camino correcto. Si ese es el propósito de este gobierno, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, señor primer ministro. Y por eso creemos que esta solicitud de confianza a este gabinete no debe ser un ritual simbólico de venir a contar cuántos votos respaldan el programa de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, sino tiene una característica adicional. Por primera vez este gobierno se encuentra con un parlamento que en la oposición hay una mayoría numérica, y el primer ministro tiene que ser el gran organizador de los espacios del diálogo y la convergencia para garantizar la gobernabilidad del país. Porque no podemos permitir que a esta hora, después de 5 años perdidos en el gobierno pasado, que el fantasma de la incertidumbre pueda poner en peligro todos los que los peruanos con mucho esfuerzo en estos 20 años han logrado para el Perú. Por eso es que me llama la atención, señor primer ministro, de que al momento de su exposición no haya una línea del diagnóstico de cómo han recibido el país. Porque en la fraseología genérica del discurso se puede decir o se puede entender también o interpretar que los últimos gobiernos manejaron el país en piloto automático, y me parece que eso sería una apreciación injusta. Nosotros, presidente del Congreso, el gobierno del presidente Alan García sí tuvo una estrategia para hacer crecer el país y para derrotar la pobreza. Nosotros tomamos la decisión de estimular la inversión privada e incorporamos como políticas públicas 2 innovadoras, que fueron una, el presupuesto por resultados, y hacer una verdadera y auténtica estrategia para luchar contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil. Por eso que no es por piloto automático, señor primer ministro, que en el gobierno del expresidente Alan García la pobreza fue derrotada 20 puntos. 20 puntos. Nosotros encontramos la pobreza en 48.2% y la dejamos en 27.5, algo más. Y fíjense la paradoja. Por eso es que cuando hablemos del término revolución social, algunos podrían entenderlo como la continuidad de la gran transformación. Y esperemos que este programa no sea una frustración en los próximos 5 años. Vamos a acompañar con la confianza, pero vamos a decirle al país que debemos decirle cómo lo hemos recibido. Porque como bien se ha dicho por otros voceros, el Perú, con el terremoto de Pisco, con los graves efectos que generó la crisis económica internacional, que no la promovió el Perú del gobierno 2006-2011 creció al 6.9%. En el gobierno del presidente Toledo, con la recesión en ese entonces, la economía creció 4.8%. Nosotros dejamos un país sólido económicamente al señor Humala. ¿Y cómo nos entrega un país? No solamente desacelerado económicamente, sino apenas el crecimiento de la economía, llegando al 4.1, 4.2. Entonces aquí de lo que se trata, señor primer ministro, es de hacer un claro diagnóstico de cómo hemos encontrado el país. El señor Humala, en el punto de vista político, dejó un país enfrentado, un país sin liderazgo, sin autoridad, que se había rendido en todos los aspectos, no solamente a la violencia callejera, sino también a la economía. En el ámbito económico, todos los economistas reconocen que no solamente fueron las externalidades las que hicieron que el país se desacelere, sino fue la falta de gestión, la falta de toma de decisiones. Por eso es que la economía creció menos. En el tema social, que fue la bandera del gobierno, y que han gastado una inmensa cantidad de recursos estos últimos meses para vender sus programas sociales. El gobierno del presidente García, los programas sociales los compactó a 26 programas para que puedan tener una incidencia en la lucha contra la pobreza. Y nosotros duplicamos el gasto social de 3.500 millones a 7.000 millones de soles.
El señor Humala ha llevado el gasto social a 17.000 millones, pero nos encontramos con la paradoja que ha recrudecido la desnutrición crónica infantil, que se ha recrudecido la anemia, que cada vez hay menos cobertura de vacunación en el país. Por eso, presidente del Consejo de Ministros de Haber, presidente del Congreso, era bueno que se haga un diagnóstico de cómo encontramos el país. Me preocupan algunas cosas que todavía no se han dicho y que quisiera que en el detalle, por ejemplo, el ministro del sector respectivo nos puede decir. No se ha hablado nada de los proyectos mineros. La gran fuente de recaudación de la economía del país son los ingresos por recaudación minera. Y no se ha hablado nada de Tía María, no se ha hablado nada de Las Bambas, no se ha hablado nada de Conga. Pero también quisiera decirle, señor presidente, ¿qué nos preocupa? Por ejemplo, el tema del gasoducto del sur. El tema del gasoducto del sur que le va a costar 7.500 millones de dólares a todos los peruanos. Que el 2015 ya se le ha cobrado en la facturación a los más pobres, se les ha cobrado el 5% de esos 7.500 millones de dólares. Que este 2016 tenemos que pagar el 15%, el 2017 el 45% de ese proyecto oneroso. Y el 2018, y eso ¿qué va a tener incidencia? En el aumento del servicio de energía eléctrica para los ciudadanos. Ese esquema se va a continuar, no se ha dicho absolutamente nada. No se ha dicho nada también, por ejemplo, que nosotros recibimos un país endeudado al 34% del PBI, lo redujimos al 22%, y el señor Humala irresponsablemente, perforando la disciplina fiscal, ha sobreendeudado al país al 25%. ¿A cuánto van a llevar ustedes la deuda externa el 2021, señor presidente? Pero por lo demás, quiero decirle, antes de terminar, presidente, esta investidura tiene una característica, es de propuestas y de debate. Queremos que los ministros a la hora de su intervención puedan establecer cuáles son metas medibles, creíbles, por las cuales quieren llevar al país al 2021. No podemos, y me parece muy bien, que si se hablaba de piloto automático con relación al gobierno anterior, eso es absolutamente poco serio y irresponsable. Por eso, presidenta, nosotros entendemos la complejidad de lo que significa dejar un país, de todo. Tiempo adicional, por favor. Pero también sabemos del enorme esfuerzo que los peruanos están dispuestos a realizar si es que ven un gobierno con propuestas creíbles. Todos aspiramos a que el Perú de 2021 sea un Perú que haya abandonado ese escenario de ser un país de ingresos medios. Pero tenemos que hacerlo con mucho diálogo, con mucha convergencia, señor presidente del Consejo de Ministros, sin nada de soberbias. Yo creo que ahora necesitamos todos conjugar nuestros esfuerzos para llevar a la patria al 2021 a que sea esa república que todos anhelamos. Por eso, presidente, tenemos la condición de decir que vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio del país, pero vamos a mantener nuestra independencia con una oposición vigilante en beneficio del país. Responsable, presidenta. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez.